Por favor, vayan conmigo a Colosenses capítulo 1. Vamos a leer a partir del versículo 15. Colosenses 1, versículo 15. Refiriéndose a nuestro Señor Jesucristo, dice: Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Versículo 17. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Por cuanto agradó al Padre, dice el 19, que en Él habitase toda plenitud, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Bueno, muy bien. Si estos versículos fueran leídos por una persona sin influencia alguna, nunca concluiría de ellos que Jesús pudiera ser Dios. Es muy claro cuando dice que Jesucristo es la imagen del Dios invisible. Si la Trinidad fuera una doctrina bíblica, este sería otro buen lugar para anunciarla, porque pudo haber puesto que, en lugar de eso, pudo haber dicho que Él es el Dios invisible, refiriéndose al Señor Jesucristo. Pero no dice eso. Lo que dice es que Jesucristo es la imagen del Dios invisible. Todo el registro declara abiertamente la grandeza del Hijo de Dios, a la vez que demuestra claramente que Él no es Dios. Vamos al capítulo 2 de Colosenses, por favor, Colosenses 2. Ningún estudio bíblico puede considerarse serio si no examina el contexto en el cual está metido el registro que está puesto en duda o se está estudiando. En Colosenses, Dios quiso que nuestros hermanos de Colosas supieran que fueron llamados con un llamamiento sublime en Cristo Jesús. Esta iglesia, la de Colosas, había perdido el foco de servicio. ¿Saben cuál es el foco de servicio? Cristo. Ese es nuestro foco de servicio. Algunos no vivían el aspecto práctico de hacer a Jesucristo su cabeza. Otros estaban siendo desviados a adorar ángeles. Mire, Colosenses 2, versículo 18, dice: Nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles, entremetiéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal, y no haciéndose de la cabeza, en virtud de quien todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece con el crecimiento que da Dios. Bien. Quiero que quede más claro esto, por eso hay algunas versiones que me gustaría compartir con ustedes que dejan claro el desvío al cual ellos estaban siendo llevados. Una de las versiones dice así: hay gente que aparenta tener humildad, adora a los ángeles, siempre habla de las visiones que ha tenido y quiere que todos la imiten. No les hagan caso ni dejen que decidan lo que ustedes deben hacer. Ellos presumen de lo que no han visto y se guían solo por ideas humanas. Eso dice esta versión. Otra más les voy a leer, que dice: que no los prive del premio nadie que se deleite en una humildad ficticia y en una forma de adoración de los ángeles, plantándose en las cosas que ha visto, hinchado sin debida razón por su disposición de ánimo carnal. Fíjense estas dos otras versiones, qué tremendos. Nuestros hermanos de Colosas necesitaban que Pablo les recordase que Cristo es la cabeza y que no tenían que dejarse desviar por quienes hacían culto de los ángeles.
Ellos en ese entonces, como tantas veces nosotros en estos entonces, tenían que hacer correcciones en su andar. Miren Colosenses capítulo 1, versículo 10. Dice, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Pablo les decía, los motivaba, los alentaba a que vivieran una vida digna del Señor Jesucristo con fruto visible y que su conducta lo agradara mientras iban creciendo en el conocimiento de Dios, es decir, las dos cosas en conjunto. 12. Con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. Necesitaban saber o necesitaban ser recordados que nuestra suficiencia proviene de Dios, quien nos hizo aptos para disfrutar herencia común entre nosotros. 22. En su cuerpo de carne, por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él. Todo esto hizo Dios por los colosenses y por nosotros en Cristo. De esa manera, así nosotros podemos presentarnos sin reprensión delante de Él. Entonces enunciamos Cristo a todo hombre y enseñamos para que las personas puedan presentarse perfectos en Cristo delante de Dios. 27, versículo 27. A quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros la esperanza de gloria, a quien anunciamos, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. Aquí declara nuestra identidad en Cristo. Fíjese lo que dice, Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Somos lo que somos para Dios en Cristo Jesús. Y se esperaba de los colosenses que anduvieran según esa nueva naturaleza que nos es común a los colosenses y a nosotros. Colosenses capítulo 2. Estábamos en el 1, vamos al siguiente, Colosenses 2. En el versículo 6 vamos a leer, donde dice, por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él. Andad en Él. Habla del andar, de la manera en que recibieron al Señor Jesucristo. Los versículos que vamos a leer ahora muestran la inmensa identificación con nuestro Señor. Él nos reemplazó en todas las acciones redentivas en favor nuestro. Es como si nosotros lo hizo de tal manera y Dios lo computó, lo contabilizó de tal manera como si nosotros mismos hubiésemos hecho todas esas cosas para redimirnos. Y sin embargo no lo hicimos, pero Él nos representó. En el 11, fíjense que dice, en Él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo. Fíjense en dónde fuimos circuncidados, ya sea que usted, Señor, esté o no circuncidado. Con respecto a Dios, fue la circuncisión de Jesucristo, que usted ya nadie necesita hacerla ahora. Fue la circuncisión de Él que nos dio, que nos abrió a un nuevo pacto con nuestro Dios. Dice el 12, sepultados con Él en el bautismo. Nosotros no estuvimos ahí, fue nuestro Señor que estuvo en nuestro lugar. En el cual fuiste resucitados con Él. Ninguno de nosotros estuvo. Fíjense, es todo sustitución por la redención que Él hizo por nosotros, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Y a vosotros, dice, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida con Él, perdonándoos todos los pecados. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Que nuestro Señor haya hecho todo eso por nosotros. Así es que tenemos vida nueva en Jesucristo, es decir, en total unidad con Él.
Dios tenía una perspectiva diferente a la de los santos de Colosas, como en realidad la tiene con todos nosotros los santos, aunque no seamos de Colosas. Cuando Dios nos mira, a quien ve es a Cristo Jesús crucificado, resucitado, glorificado, triunfante y a su diestra. Así nos mira Dios. Porque Dios diligenció todas las cosas para que nuestro Señor lo hiciera por nosotros. Todos los hijos de Dios tenemos Cristo en nosotros, y en esta epístola se les implora a los colosenses, y de hecho también a nosotros, que vivamos en Cristo. Este es el estupendo contexto en el cual están insertados los versículos que nosotros necesitamos estudiar de Colosenses. Regresemos al 1, por favor. Colosenses 1, versículo 15. Refiriéndose a nuestro Señor Jesucristo, dice que Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Les voy a decir una cosa. La palabra imagen en griego es una palabra que ustedes van a reconocer rápidamente. Es la palabra griega eikon, que se pronunciaría algo parecido a icon, de donde viene nuestra palabra ícono. Bueno, aquí hay dos declaraciones importantes acerca de nuestro Señor en las que nosotros necesitamos andar. Fíjense, la primera es que Él es la imagen, el ícono del Dios invisible. Y la segunda es que es el primogénito de toda la creación. Al decir que Jesús es la imagen del Dios invisible, lisa y llanamente no dice que es el Dios invisible, es la imagen del Dios invisible. Cuando uno ve una película, realmente no ve a los actores, lo que ve es la representación en la pantalla de quien en verdad es un actor. Usted lo ve ahí, qué sé yo, a Brad Pitt, a Angelina Jolie, el que usted quiera. Usted lo ve en la pantalla y usted dice, mira, ahí está Brad Pitt. En realidad, él no está ahí. Él está en su casa, vaya a saber, en California, tomando algún jugo de algo. Tranquilo, sin saber que usted está viendo la película. Lo que usted ve es una representación de él. Entonces, al verlo, usted dice, este es tal, aunque usted sabe que no es tal. Es una representación de él, es una imagen de él. Es tan vívida que en realidad usted dice, sí, este es él. Es obvio que es alto, que es varón, que es rubio, que es morocho o lo que fuera. Usted ve eso y usted en esa representación sabe quién es la persona. Mateo 22, por favor. ¿Sí? Siempre dejando un dedito acá en Colosenses. Mateo 22. Vamos a ir a ver a esta palabra griega eikon. Mateo 22, versículo 19 dice, mostradme la moneda, dice el Señor Jesucristo, del tributo. Y ellos le presentaron un denario. Entonces le dijo, ¿de quién es esta imagen y la inscripción? Y le dijeron, de César. Él no preguntó, ¿quién es la imagen? Dijo, ¿de quién es la imagen? Y les dijo, dad pues a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Muy claramente, la moneda no era César. Era una imagen que lo representaba a César. Eso es lo que significa la palabra ícono, de donde tenemos nuevamente la palabra ícono. La representación artística de César en esa moneda no era el emperador, era la imagen del emperador. Así que imagen, ícono de Dios no es Dios, sino una representación precisa de Él, de Dios. Una representación física, tangible y visible del Padre, quien es intangible e invisible. Dios no se lo puede tocar ni ver. Al Señor Jesucristo se lo pudo tocar y ver, y lo representó de tal manera que quien lo veía a Él era como si lo hubiese visto a Dios. Romanos 8, Romanos capítulo 8, versículo 29, donde dice, porque a los que antes conoció, también los predestinó, para que fuesen hechos conforme a la ícono de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Si Jesucristo fuera Dios por ser
su imagen, entonces nosotros seríamos Jesucristo, pues hemos sido hechos conforme a la icon de nuestro Señor. ¿Lo ve? Y usted entiende, eso no tiene lógica. Ahí en Romanos, pero al principio, en el capítulo 1, en el versículo 22 dice: profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de ícon, de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Acá usted puede ver que el hombre puede hacer con sus manos una representación artística de deidades, artística y espantosa, pero artística al fin, de deidades paganas y adorarlas como si fuera el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Terrible, horrendo. Nuestro Señor es la icon del Dios invisible. Jesucristo es la imagen del Creador mismo. Nuestro amoroso Padre nos proveyó esa imagen a nosotros, a la humanidad, para que podamos conocerlo lo más claramente que sea humanamente posible. Mediante su obediencia fiel y amorosa al Padre, Jesús nos dio una imagen vivida y vívida de Dios. Sus hechos y palabras impartieron la imagen del Creador a quienes lo veían. Génesis capítulo 1, teníamos que llegar acá sin ninguna duda. Cuando una persona es la imagen de otra, entonces no es la otra persona propiamente dicha, sino su representación. Similarmente ocurre con los hijos y los padres. Si Jesús fuera Dios, lo diría aquí simplemente sin tanta vuelta. Nuestro precioso Señor fue la imagen de Dios de varias maneras. Él vivió y actuó como si Dios mismo hubiese estado sobre la tierra. Por eso, con toda certidumbre, pudo decir que quien lo había visto a Él era como si lo hubiese visto al Padre. Génesis 1, versículo 22. El 26. Adán lo representó a Jehová sobre la tierra hasta que perdió el Espíritu Santo al desobedecer. Y entonces en Génesis 1:26 dice: entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra icon. Dice una versión griega del Antiguo Testamento que se llama Septuaginta. Dice: entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra icon, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Si Jesús fuera Dios, por ser la imagen del Dios invisible, entonces Adán también sería Dios. Por la misma razón. ¿No le parece? Mientras Adán se mantuvo obediente a Dios, fue su imagen, su representante sobre la tierra. Junto a Eva, tenían que sojuzgar la tierra y señorear sobre los peces, las aves, las bestias en toda la tierra y todo animal que se arrastra. Todo animal que se arrastra. Pues bien, para regir la tierra, Adán necesitaba Espíritu Santo más obediencia a Dios. Mientras él se mantuvo obediente, fue la imagen de Dios, es decir, que él fue todo lo que la creación podía percibir de Dios, quien siempre fue intangible e invisible. Pero Adán pecó y debido a ello perdió su Espíritu Santo con minúscula. Entonces dejó de representarlo a Dios y dejó de ser la imagen de Él. Jesucristo comenzó a ser la imagen de Dios una vez que recibió Espíritu Santo al ser bautizado por Juan y jamás desobedeció a su Padre. Regresamos a Colosenses, por favor. Esta vez vamos al capítulo 1, Colosenses capítulo 1. Efesios, Filipenses, Colosenses. En el versículo 15, en la segunda parte del versículo dice que es la segunda cosa que estamos estudiando ahora, es el primogénito de toda creación.
Al decir el primogénito, que el Señor Jesucristo es el primogénito de toda la creación, quiere decir que Él es parte de esa creación. Es decir, que es una de las cosas creadas. Una cosa maravillosa, por cierto, pero nuestro Señor no existía antes. No preexistió. Dios no es primogénito de nada, ni de nadie, pues Él siempre existió. Dios es eterno y además es el creador, no fue creado. Dios no es primogénito de nada, nuestro Señor sí. Sin embargo, un detalle muy importante aquí es que la palabra primogénito proviene de la palabra griega prototokos, así se llama, prototokos, que es una palabra compuesta por pro y otro vocablo que es el vocablo ticto. Pro podría ser traducido primero, pero también significa más importante o preferente. El doctor Bullinger presentó un estudio sobre una palabra de la familia del término pro, que es la palabra griega protos. Bien, este vocablo sería como el superlativo de pro, viene pro y recontra pro sería protos. Bien, y significa principal, delantero o primero. Por eso algunas veces es traducido primero y también es traducido el primero, pero el primero en lugar, el primero en orden, el primero en tiempo o el primero en dignidad. Así que el primogénito aquí no puede estar referido al orden o el tiempo del nacimiento de Jesús, sino a su dignidad, al supremo prestigio que revestía la persona de nuestro querido Señor. Significa que el amado Hijo de Dios, nuestro precioso Redentor, es el principal de toda la creación. ¿Ve? Ahí sí, eso sí tiene sentido. Porque no podía ser que él primero, luego la creación. O viene la creación y él primero. Fue Adán y Eva primero. Pero nuestro Señor tiene una posición superlativa de autoridad y de preferencia. Hay varios ejemplos en la Biblia de algunas personas que tenían el estatus de principales a pesar de no haber nacido primeros en la familia, no solamente nuestro Señor. Isaac fue el segundo hijo de Abraham y sin embargo tuvo el beneficio de la primogenitura, pues fue heredero de la promesa de Jehová su padre. El hijo más joven de Isaac, Jacob, obtuvo el estatus de primogénito a pesar de ser el segundo descendiente del patriarca. José fue el número 11 de todos los hijos de Jacob, y es obvio que con el tiempo se transformó en un principal entre sus hermanos. En la cultura oriental, el primogénito recibía la porción más importante de la herencia para que pudiera llevar adelante el nombre y el honor de su padre y continuara con su trabajo. El primogénito es quien lleva el nombre, la riqueza y la voluntad del padre. Ahora, como hemos visto, hay varios casos en la Biblia de hijos que no habían sido primeros en nacer, sin embargo, llevaban los derechos y privilegios que eran propios de los que nacían primeros. Otro hermoso ejemplo que les quiero mostrar es en Salmos 89, por favor. Salmo 89. Vamos a ver el ejemplo de David. Salmos, más o menos en la mitad de la Biblia, 89. En el versículo 20 dice: hallé a David mi siervo, lo ungí con mi santa unción, mi mano estará siempre con él, mi brazo lo fortalecerá, no lo sorprenderá el enemigo, ni hijo de iniquidad lo quebrantará, sino que quebrantaré delante de él a sus enemigos, y heriré a los que le aborrecen, mi verdad y mi misericordia estarán con él, y en mi nombre será exaltado su poder. Asimismo, pondré su mano sobre el mar, y sobre los ríos su diestra. Él me clamará: mi Padre eres tú, mi Dios y la roca de mi salvación. 27. Yo también lo pondré por prototocos. ¿Se acuerdan prototocos primogénito?
dice que yo también lo pondré como primogénito, el más excelso de los reyes de la tierra. ¡Wow! David era el último de sus hermanos, pero sin embargo Dios lo puso como primogénito, como prototocos. No que había nacido primero, había nacido en 7º lugar, de hecho. Lo constituyó como el más excelso de los reyes de la tierra. Pues bien, eso también hizo Dios con Jesús. Aunque, lógicamente, ni falta hace que lo diga, fue a un nivel superlativo. Nuestro Redentor fue, coincidentemente, el primogénito de María y el de Dios. Pero no es esa primogenitura que le dio el derecho de ser exaltado sobre toda la creación. Jesucristo es el más excelso de todos los seres humanos, pues fue designado por Dios para llevar su nombre y voluntad, y le obedeció a Dios de manera terminal, incondicional y absoluta. Este prototocos, Jesús, supera grandemente a todos los líderes políticos y todos los seres espirituales. Él es el más grande que todo ángel u hombre, incluyéndolos a David, a Moisés y todo otro gran hombre de Dios de la Biblia, inclusive a los maravillosos y fieles arcángeles Miguel y Gabriel. Colosenses capítulo 1, por favor. Bien, pues ya sabemos los significados de la imagen de Dios y del primogénito de toda creación. Vamos a continuar con el registro de Colosenses para hallar la grandeza y la expansión de la autoridad que Dios le dio a Jesús para que ejerza en nuestro favor. Colosenses 1, versículo 16, donde dice: porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. En Él fueron creadas, Dios los creó en Él fueron creadas. Nuestro Padre se ocupó de la ingeniería, por así decir, de todas esas cosas en Él, o en función de la responsabilidad que dio a su Hijo, tal que fuera el segundo en autoridad. Todo fue creado por Dios para quien fuera su representante. ¡Qué tremendo! En Génesis Dios ordenó la creación bajo Adán, pero el pecado del hombre descompaginó el plan original de Dios y rompió la cadena de mando que partía de Dios a través del hombre a su creación. Este orden perdido será restituido de manera absoluta por Dios mediante su Hijo nuestro Señor en su regreso a la tierra con nosotros. Es decir, nuestro Señor ya fue facultado por Dios con estos poderes, tanto los visibles como los invisibles, para el gobierno de la Iglesia ahora y el reino después. Pero la evidencia absoluta y completa de la total restitución será a su regreso con nosotros.